Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en una edición más de los videos que hacemos en el marco del Centro de Producción Documental, en este caso utilizando la excusa del monitor 236, capítulo Argentina. Y tengo el placer de contar con la presencia de Julián Leone, un amigo de la casa y bueno, un economista con mucha proyección. Gracias, Juli. Gracias a vos y al equipo por la invitación. Bueno, Julián Leone es economista por la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra doctorando en Economía. Es actualmente subsecretario de Investigación en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas. Ha desarrollado trabajos de consultoría en temas de evaluación económica y de impacto ambiental, de análisis económico sectorial, industrial y laboral para el Ministerio de Producción de la República Argentina, y ha participado en la confección del índice de commodities basado en la canasta de exportaciones argentinas para el portal informativo TELAM, entre otros trabajos y desarrollos que ha realizado en el marco de su carrera profesional. Juli, esta invitación que te hacemos forma parte de un conjunto de actividades que estamos desarrollando, como decía al principio, en el marco de lo que es el Monitor Geo. Nosotros habitualmente analizamos la realidad socioeconómica argentina desde 4 dimensiones. Una dimensión económica, una dimensión vinculada a lo sanitario, a la salud, otra dimensión vinculada a lo laboral y otra en la educación. Porque entendemos que bueno, no podemos hacer un análisis único desde una mirada, digamos, sectorial, sino que hay que analizar en su integralidad. Y la verdad que entendemos que estas 4 dimensiones de mínima explican un poco el estado de la salud de la República Argentina. Nosotros para ello nos basamos en el análisis de datos e indicadores que se publican en fuentes oficiales de información. La verdad que la cuestión económica es un tema central en la actualidad y es un tema que la verdad que nos preocupa a todos porque estamos en una coyuntura que de alguna manera marca un hito en la historia, porque la pandemia evidentemente no ha afectado solamente a la Argentina, pero las condiciones iniciales en las que la afectó a la Argentina, la verdad que son dramáticas. Y la verdad que la mirada de especialistas como vos a nosotros nos interesa mucho para ver qué es lo que ven de acá hacia adelante, ¿no? O sea, por un lado saber qué es lo que pasó, pero también tener una perspectiva de futuro respecto de la evolución, en este caso de algunas cuestiones. Simplemente para introducirnos al tema y hacerte las preguntas de rigor, en la dimensión de economía vimos en nuestro monitor en la edición 236 que según los últimos datos de la encuesta permanente de hogares proporcionados por el INDEC, se demuestra que en el total de 31 aglomerados urbanos se encuentran 12 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. ¿Sí? Tenemos una tasa de inflación que ya al día de hoy está en torno al 4,8% mensual. Tenemos un conjunto de datos vinculados a la desocupación en la que nos dicen que el año 2020 cerró con un 11% abajo. La tasa de desocupación está en el 11%. ¿Qué tenés para decirnos respecto de estas? ¿O cuál es tu mirada, digamos, primero general de todas estas cuestiones? Bueno, la mirada obviamente es compleja, ¿no? Digo, comenzando un poco por lo que es pobreza. Más allá del último dato, cuando uno mira el pico de la pandemia, tuviste casi 1 de cada 2 argentinos pobres, ¿no? En torno al 47% de pobreza. Y eso obviamente, digo, te empieza a lacerar el tejido social, ¿no? Te empiezan todas las cuestiones reproductivas de pobreza, donde personas pobres, casi con probabilidad 1, van a tener hijos pobres, por ende van a tener perpetuidad de problemas a mediano y largo plazo, ya sea tema de malnutrición infantil, deterioro de capital humano y un montón de razones más. Ahora, cuando uno trata de entender de dónde proviene la pobreza, de dónde provienen los estándares de desigualdad, digo, a ver, básicamente la pobreza proviene de 2 razones importantes. La primera es el crecimiento y la segunda es la distribución del ingreso. La Argentina la verdad es que está en un nivel de PBI per cápita similar al de 1974, ¿sí? Y encima con una distribución que es mucho peor. Aún quitando los efectos de la pandemia, vos tenés que los últimos 10 años no tuviste 2 años de crecimiento consecutivos y la distribución del ingreso se mantuvo invariante. Entonces, es una torta cada vez más chica y que encima se la distribuís peor, digo, básicamente el resultado está en la pobreza. Parece una solución, digo, de manual obvia, pero claramente, digo, la pobreza se combate o con crecimiento o con mejora en la distribución, particularmente lo que
dirían los estudios empíricos sobre el tema es que mayormente con respecto al crecimiento, entonces está puntualmente en ese plano. Y obviamente tanto la pobreza como la distribución son dos, si se quiere, variantes o subproductos de lo que sucede al interior del mercado laboral, temas que bien vos comentabas con respecto a las tasas de desocupación, que a mi entender, reflejan parcialmente el problema, ¿sí? Claro. De hecho, vos viste nuevos mecanismos de transmisión sobre el mercado laboral de lo que tuvo la pandemia. Si me permitís un segundo y muy brevemente, para estudiar quizás lo peor de la pandemia e incluso el tercer trimestre, que fue cuando vos viste una pequeña recuperación. Totalmente. Lo que tuviste es que la desocupación probablemente hubiese sido muchísimo más alta si vos hubieses computado la tasa de actividad. Es Claro. decir, una infinidad de argentinos decidieron por este efecto desánimo, dado que las condiciones estaban... salir del mercado de trabajo con todo lo que ello imprime en el mundo laboral con efectos de mediano y largo plazo. Cuando vos te fijas, un desocupado tiene muy bajas chances de conseguir un empleo formal y a la vez tiene bajas chances de uno informal, y ni que hablar un inactivo de romper con el círculo de inactividad. Totalmente. Entonces eso también te termina menguando la tasa de desempleo, que cuando probablemente esa gente vuelva a insertarse en el mercado de trabajo, le cueste conseguir empleo o incluso vuelva a tenerlo bajo condiciones o un tipo de contratación relativamente precaria. Ahí, en tema de pobreza, porque nosotros mostramos siempre indicadores de la pobreza por ingreso. ¿Es la única forma en la que se mide la pobreza en la Argentina? No, claramente no. Vos tenés, por un lado, la pobreza monetaria, que lo que hace es, básicamente, calcular por el adulto equivalente una línea de pobreza y de indigencia, estás por arriba o por debajo. Permitime decirte que en Argentina no solo aumentó la pobreza, sino que aumentó la intensidad de la pobreza. Es decir, la brecha entre los pobres y la llegada a la línea de pobreza fue cada vez más amplia. Otro punto no menor es cómo funciona la desigualdad, ¿no? Porque lo que vos viste quizás en el último tiempo es algún tipo de ampliación de la desigualdad, pero eso no se produjo a expensas de que los deciles más altos estuvieron en una posición mejor y los de más abajo en una posición peor, sino que los de más abajo cayeron mucho más que los de más arriba. Es decir, vos viste como una convergencia de todos los deciles hacia la línea de pobreza, excepto obviamente que están por debajo, que amplían la brecha. Que cayó más que proporcionalmente, digamos. Que cayó más que proporcionalmente. Y ahí te retomo un poco lo que te decía antes, la pobreza genera transmisiones, intergeneracionales. Y ahí es donde cobra relevancia el otro indicador de pobreza, que es el de pobreza multidimensional. Nosotros en uno de los trabajos nos tocó realizarlo con una base de datos para la ciudad de Buenos Aires, pero más allá de los números, que los hay y demás, ¿para qué te sirve estudiar la pobreza multidimensional? Para ver cuáles son las condiciones que hacen que una persona en el mediano plazo puedan salir de la perpetuidad de la pobreza. Totalmente. Es decir, si vos coyunturalmente estás por debajo de una línea de ingresos, pero contás con capital humano, con determinada protección social, con cobertura de salud o con una vivienda en condiciones dignas, lo más probable es que tengas la dotación de atributos individuales como para que en el mediano plazo puedas romper ese umbral de pobreza, ¿no? Claro, como que la medición de pobreza por ingreso nos da una buena medida de corto plazo sobre justamente la situación de pobreza de una persona, pero si lo queremos mirar más a largo plazo, la mirada multidimensional es la que tenemos que tener ahí, digamos, en el foco. Y permitime decirte una cosa más respecto a cómo se interpreta la pobreza monetaria. Vos, o a mí me parece que no solamente vale la pena fijarse en la pobreza y en la indigencia, sino que también es interesante ver cuál es el umbral de personas que están como en situación de vulnerabilidad. ¿Qué sería eso? Próximo a la línea de pobreza. Es decir, más allá del número de pobreza y de indigencia, vos hoy por hoy estás teniendo cerca de un 20% de personas que están en un umbral de vulnerabilidad. Es decir, que tienen menos de 1.5 veces la canasta básica alimentaria. ¿Qué significa eso? Que cuando vos tengas un shock macroeconómico que te corra rápidamente esa línea de pobreza, como puede ser un aumento exponencial en el precio de los alimentos, para la redundancia un poco de lo que estabas hablando, ese cúmulo de personas rápidamente los puedes traer. Solamente para cerrarte el ejemplo, uno de los problemas más grandes que uno tiene cuando uno mira una estadística o una distribución de ingresos laborales es cuando vos tenés la moda, es decir, ese lugar donde mayormente se acumulan variables, lo tenés próximo a la línea de pobreza, porque cualquier corrimiento en la línea te tira a un umbral muy grande de personas bajo la línea de subsistencia. Vos que estás muy, digamos, ligado al ámbito universitario, al ámbito académico,
¿Cómo viste el impacto de la pandemia sobre la educación? ¿Sí? ¿Cómo lo viste vos desde adentro? Bueno, yo soy de los que creen que la presencialidad es irreemplazable, aunque la virtualidad nos da un montón de herramientas como para poder nutrir y mixar eso en una nueva lógica que creo yo hacia dónde va la educación. No veo meramente una presencialidad estricta dentro de una nueva normalidad, pero sí que se mixen ambos conceptos. Ahora, desde el punto de vista de la lógica universitaria, vos contás con individuos con otro tipo de dotación como para poder reaccionar a eso. Totalmente. Cuando uno mira los microdatos de las estadísticas secundarias, de enseñanza media y primaria, las cosas son muy distintas. Vos tenés, como para arrancar a hablar, un 20% de los estudiantes de la primaria no tienen acceso a una computadora y un 17% no tienen acceso a internet. Cuando cruzás ambos datos, lo que tenés es que un 10% no tiene ninguna de las dos, es decir, no tienen ningún tipo de conectividad. En ese sentido, empiezan a cobrar un montón de variables que hacen a la formación o al capital humano. Es otro tipo de pobreza también, tremenda. No tengo ninguna duda, de hecho es uno de los umbrales que uno estudia en la pobreza multidimensional. Ahora, dentro de las acumulaciones de capital humano, no solamente está el tema de la virtualidad, sino también cómo empieza a ejercer eso la formación dentro del hogar o lo que es el capital humano informal. En un estudio que nos tocó hacer, nosotros tratábamos de compaginar cuál era el porcentaje de chicos o cómo terminaba impactando la acumulación de capital humano informal, es decir, lo que vos aprendés en tu casa. Claro. Y ahí que se mira la educación de tus padres, la cantidad de libros que hay y demás. Y ahí había un montón de estadísticas interesantes y un montón de proyectos que podrían ser permeables, como que, por ejemplo, hay una oportunidad que te podría plantear, es que la gente o los chicos que no tienen una computadora son muy parecidos a los que no tienen un teléfono celular. Claro. El 68% de los que tienen un teléfono celular tienen un plan de datos. Entonces quizás vos, por ejemplo, con un proyecto que pudiese liberar los datos informáticos, tendrías una mínima conectividad con un alumno que por lo menos te daría un mínimo de representación o de llegada con un docente para que pueda... Amar te hacen feliz, ¿no? Porque justamente se trataba de eso, ¿no? Garantizar el acceso a determinado tipo de bienes y servicios, ¿no? Es lo que él planteaba. ¿Y cómo afectó esta situación, digamos, de la pandemia en la educación y su relación con el mercado laboral? Bueno, ahí yo creo que va a haber complejidades importantes. Si vos mirás el mercado laboral, tenés un gradiente especialmente que es el de mayor vulnerabilidad. Uno claramente es un clivaje de género y el segundo es la condición etaria. O sea, los jóvenes son quienes en mayor medida sufren el impacto de las crisis, por varias razones. Son los que multiplican el efecto en las recesiones, por varias razones. No solamente por los despidos, porque obviamente suponen un menor capital humano específico, una menor experiencia, como posiciones, digamos, periféricas. Entonces es más barato, por decirlo de alguna manera, echarlo. Además es más fácil reemplazarlo si está en una tarea periférica. Por el otro lado, cuando hay una recuperación, es como mucho menos sensible, es más errática esa recuperación. Y lo que vos empezás a ver son tasas de desempleo que son muchísimo más altas. Cuando vos mirás chicos entre 15 y 25 años, los últimos números a nosotros nos daban un 35% de desocupación, tremendo, un 65% de informalidad en el que daban, y un gradiente de vulnerabilidad que es muy complejo, sobre todo cuando vos añadís la condición etaria más el género, mujeres jóvenes quienes en mayor medida absorben las tareas de cuidado, las tareas reproductivas en el hogar, con un impacto claro en el mercado laboral, obviamente, y en el alcance de los ingresos hacia el hogar. Claro, y esto evidentemente, digamos, la pandemia no es que vino a mostrarnos, porque evidentemente si uno sigue la serie, más o menos es lo que se venía viendo habitualmente. Lo que hizo quizás ahora fue magnificarlo en un punto en el que quizás antes no lo habíamos visto. La pandemia, digamos, te trajo nuevas complejidades y te reforzó las que ya tenías. Nuevas complejidades que tenés, bueno, básicamente el mecanismo de ajuste esta vez no fue ni la desocupación, aunque parezca que la desocupación fue muy alta, y lo es obviamente, ni la informalidad. ¿Cómo lo tuviste? Por el lado de las tasas de actividad. La informalidad se desplomó. Ahora, eso de ningún modo puede ser visto como algo positivo, digamos. En realidad salieron todos del mercado. Exactamente, vos caíste, hiciste caer. La informalidad, siempre permitido cuando hablo de informalidad, un pequeño paréntesis, es informalidad asalariada. Asalariada. La informalidad
informalidad, estás hablando del 50% cuando sumás los cuentapropistas informales, ¿no? Entonces tenés más o menos la mitad del mercado de trabajo en condiciones de informalidad. Ese 36% se te derrumbó a 24%. Ahora, ¿por qué pasó eso? Bueno, porque básicamente esa gente fue la que estuvo en la primera línea de despidos y destrucción de puestos de trabajo. Entonces, un dato muy anecdótico que nos llamaba la atención, el otro día estábamos con un grupo de investigadores realizando un trabajo, y lo que veíamos era cómo el ingreso promedio capturado por la ATH en el segundo trimestre, en lo peor de la pandemia, subió exponencialmente contra la canasta básica. ¿Qué fue lo que pasó? Cortaste la cola más baja, claro, de la distribución de ingresos, claro, entonces el promedio se te expande para arriba. Claro, sí. Juli, tremendo lo que pasa en el mercado laboral. Y el otro tema sobre el que habitualmente nosotros damos vueltas, digamos, mi mamá, tu mamá, no sé, nuestros amigos, inflación. ¿Viste? Si te haces el top 3 de los temas en el país, tenés seguridad, inflación y la pandemia, obviamente, ¿no? Pero, ¿cuál es tu mirada de la inflación? Hoy, digamos, salió publicado el indicador para el mes de marzo, 4,8% de inflación. ¿Qué ves para adelante? ¿Cómo lo ves? Obviamente muchísima complejidad y es preocupante. Creo que es el gran tema del cual se hablaba el año pasado, que obviamente esperábamos que no tuviese un correlato en lo inmediato de donde estaban las medidas. Es decir, vos cerraste un año pasado con, digamos, un déficit de 2.3 billones de pesos, similar, serían poco más del 8% si tomás el tercer trimestre del PBI, claro, donde obviamente eso no se esperaba que inmediatamente vaya a parar a precios. ¿Por qué? Primero porque tenías una cuarentena estricta, una demanda de dinero que estaba en alza, es decir, por fines precautorios, vos, claro, preferís tener saldos, pero que en algún momento iba a traer algún tipo de complejidades en una economía como la nuestra, que no tiene el placer que tienen las desarrolladas de financiarse a tasa cero, o incluso tener bonos con tasa negativa que funcionan como una caja de seguridad. Acá tenés una tasa de interés negativa por mantener saldos reales. Totalmente. Eso se paga en algún momento. Lo que uno está viendo con la inflación es no solamente que está creciendo, sino que está creciendo el índice como de difusión de la inflación, es decir, cómo va tomando, claro, a cada uno de los capítulos del índice de precios ponderados. Ya no solamente estamos hablando del núcleo de alimentos, claro, y bebidas, donde obviamente eso trae un correlato directo en la línea de indigencia, en la línea de pobreza, sino que empieza a pasar en un montón de los capítulos que están. Ahora, lo preocupante es que todo esto se está dando aún con anclas nominales muy importantes, como es la primera, el tipo de cambio, totalmente, que obviamente, ya hoy por hoy cualquier estimación te está hablando de no menos de 3 de cada 4 dólares que el central está comprando en el MULC, no va a parar a las reservas, porque se está utilizando para intervenir, para hacer bulo, para mantener un tipo de cambio que está pareciendo quedar atrasado, y obviamente toda una contención tarifaria, los precios regulados se están manteniendo, y una serie de controles de precios que, bueno, es atractivo en un corto plazo, pero que en el mediano te empieza a traer, te genera una olla a presión con un montón de incentivos complejos, como es problemas de abastecimiento, mercados informales donde se viabiliza la inflación, o que te empiezan a remarcar en líneas alternativas distintas a las que son las reguladas. ¿Llegaremos este año, a fin de año, al 29%? Bueno, me parece demasiado ambicioso, los números están hablando de otra cosa, y creo que uno de los puntos centrales ahí es ver qué va a pasar mucho tiene que ver la pandemia, cuál va a ser el paquete fiscal que el gobierno necesite generar. El año pasado estuvimos hablando, yo lo tengo más visto hasta octubre, no menos de 4 puntos de PBI, se habla incluso de 5 puntos de ayuda, en un país que no tiene demasiadas capacidades como para poder afrontarlo, digo, le cuesta pagar ese tipo de cosas, y aún con problemas que obviamente fueron subsumidos, como es por ejemplo el de la balanza comercial, que terminó siendo superavitaria a costa de que las importaciones estaban no solamente trabadas, sino con el derrumbe de la actividad, los servicios parados y demás. Entonces, podés llegar a empezar a tener problemas. Una inflación que te escala, un tipo de cambio se te empieza a atrasar, problemas en la cuenta corriente, un combo bastante complejo que te puede llevar a
una inflación. Ahí sacaste un tema tremendamente importante, una mirada a lo que es el futuro, que tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Al principio, cuando empezamos, sacaste un poco de crecimiento. Hace años que en nuestro país no estamos creciendo en términos reales, muchísimos años. Y son muchos los economistas, yo he tenido el profesor, por ejemplo, a Martín Rapetti o a Fanelli, que manifiestan que la recuperación debe ser acompañada por un fortalecimiento de lo que es el comercio exterior, de que una forma de viabilizar el crecimiento es que entren divisas al país. ¿Cuál es tu postura al respecto? Digamos, ¿el crecimiento está atado justamente a ese tipo de posiciones? Yo no tengo duda que para crecer necesitas, es muy complejo esto de vivir con lo nuestro, porque aún viviendo con lo tuyo, vos estás importando. La mayor parte de la producción argentina tiene un componente importado, entonces requerís divisas que las tenés que generar genuinamente vía cuenta corriente y no vía cuenta financiera. Ahora, respecto al tema de las exportaciones, me parece que Argentina se debe un plan de cuáles son los sectores que tiene que realmente empujar para que entren genuinamente las divisas. No es un secreto a voces que Argentina usualmente, por decirlo de alguna manera, le reza a las commodities, puntualmente a la soja. Yo creo que es uno de los puntos a favor en este año, que incluso Argentina lo transforma en una mala noticia, increíblemente, pero es probable que vos tengas un ingreso, si es por precio de los commodities, cercano a los 9.000 millones de dólares, aunque habría que ajustarlo por cantidad. La bolsa de Rosario hizo una mínima corrección de los temas climáticos, pero vas a tener un flujo excedente de ingresos de divisas por los commodities, aunque me parece que en términos de sustentabilidad, Argentina tiene otros sectores por los cuales genuinamente generan divisas. Y ahí permitir hacerle como un link con lo que hablábamos antes. Yo creo que uno de los sectores puntuales donde Argentina debería reforzar es la industria del conocimiento, ¿no? Una industria verde, limpia, y donde nuestro país tiene claras ventajas comparativas. Sí, tremendo. En 2019 cerró con 6.000 millones de dólares de exportaciones. Tenés un país que se encuentra segundo en la región, detrás de Costa Rica, en la exportación de servicios informáticos, que es competitivo en servicios administrativos, industrias creativas y demás. Ahora, el nombre precisamente te enuncia cuál es el inconveniente, ¿no? O sea, vos, el servicio en conocimiento requiere acumulación de conocimiento. Lamentablemente parece que nos estamos como devorando determinados stocks, porque por un lado yo te digo esto, pero por el otro vos ves en las pruebas a aprender que más del 40% de los chicos tienen niveles por debajo del básico en matemática. ¿Qué significa? Básicamente que una persona no resuelve, no tiene creatividad para resolver lo que no está básicamente explícito, o no se puede adaptar a cambios, ya sea académicos, pero que hacen también a la vida profesional del mañana. Y creo que tenés un punto para apostar desde el lado de la demanda de trabajo como desde la oferta. Excelente, Juli, excelente. Y la verdad que da para hablar lo que acaba de tirar recién, porque encima tenemos unicornios por todos lados, entonces, viste, hablan mucho sobre la potencialidad. 5 unicornios y probablemente tengas uno en breve. Tremendo. Pero bueno, finalizando, hay una pregunta que nosotros siempre le hacemos a los entrevistados. Hay que ver, vos sos una persona tremendamente joven, pero tenés una visión seguramente de solución para algunos problemas que afectan al país. Si vos fueses presidente por un día y tuvieses una varita mágica para aplicar una política pública que sabés que se va a aplicar, ¿cuál sería esa política que aplicarías apenas llegás a esa posición de poder? Mira, voy a tratar de resumirte todo lo... Recién nos preguntábamos, tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema en el mercado de trabajo. ¿Cómo se soluciona la pobreza? Creciendo. ¿Cómo se crece? Bueno, o acumulando factores, trabajo, tierra, capital humano, o combinándolos de una mejor manera y generando productividad. Si yo tuviese que apostar por uno de todos esos factores, me parece que la clave está en el capital humano, y particularmente en la calidad educativa, ¿no? Creo que algún tipo de medida tiene que ir por ahí. No tengo dudas de que si hay algo en lo que Argentina tiene ventajas comparativas, que puede exportar, por ende que le va a permitir crecer, como ha sido uno de los grandes drivers de crecimiento, de muchos de los milagros que vemos en el planeta, viene por ahí. Entonces, me parece que el cambio debería impulsarse por ese factor productivo y que sea el principal driver para ponerse de acuerdo.
una política específica para eso se me complica porque digo, tenés que tener un abordaje muy integral. Ahora, no tengo dudas que es por ahí, es por ahí. Que probablemente es por ahí, que es ahí donde las aristas políticas se tienen que poner de acuerdo y entender que no puede haber una solución de esquina entre la eficiencia asignativa y la meritocracia o la distribución de ingresos en un país que no tiene ingresos. Tiene que haber un punto en el medio donde nos podamos poner de acuerdo. Juli, muchísimas gracias, excelente. Invitamos a todos a que puedan acceder a la edición 236 del Monitor Geo, capítulo Argentina. Van a encontrar muchas de las cuestiones que charlamos en ese documento. La verdad, Juli, nuevamente gracias. Gracias por la invitación. Gracias.